poeta Javier Sicilia, a quien conocemos por liderar marchas por la paz en México, ha viajado a París. Hasta la capital francesa, Sicilia llevó la voz de las víctimas de la violencia que le piden al actual mandatario en México, Enrique Peña Nieto, que promulgue la ley de víctimas adoptada unánimemente por el Congreso. Diana Valderrama está con el poeta mexicano. Adelante, Diana, con su invitado. Así es, queridos televidentes de NTN 24, y precisamente me encuentro aquí en París con Javier Sicilia, él es fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Todos recordamos al poeta Javier Sicilia por las marchas que realizó desde Cuernavaca hasta Ciudad de México y hasta Ciudad Juárez para denunciar la impunidad que existe en México y para pedirle al gobierno de Felipe Calderón que promulgara la ley de víctimas. Pues bien, él está aquí en París para hacer pedidos en general a la Embajada Francesa de México aquí en la capital francesa. Javier Sicilia, muchísimas gracias por estar en NTN 24. Al contrario, muchas gracias por estar, por abrirnos los micrófonos. Claro que sí. Ustedes han venido aquí a París para hacer 3 peticiones. ¿Cuáles son estas peticiones? Bueno, primero pues saludar la buena voluntad del presidente Peña Nieto, que destrabó el veto que había puesto el presidente Calderón a la ley de víctimas, y para que se promulgue, y no solo se promulgue, sino que se cree, como lo dice la propia ley, ya el instrumento jurídico para que esa ley pueda aplicarse y las víctimas puedan empezar a tener un poco de justicia, ¿no? Y la otra es pues encender los focos rojos, pues, lo están viendo la comunidad internacional, los grupos no violentos, muchos de los grupos no violentos de Francia, la preocupación de que no vaya a tomar frente a la realidad que está viviendo México una actitud autoritaria, porque en las protestas hubo una represión que costó muchos encarcelamientos, algunos heridos, y también venimos a decirles que pues a pedirle desde acá que pues, libere eso y que por favor no vaya a caminar hacia la represión, porque si nos vamos hacia allá no estamos encontrando la ruta de paz, y sin esa ruta de paz pues la justicia no va a poder ser plenamente. Precisamente el señor Peña Nieto fue gobernador del Estado de México durante años antes de volverse presidente. En ese momento hubo denuncias sobre corrupción, hubo denuncias sobre derivas un poco autoritarias por parte del señor Peña Nieto. ¿Ustedes creen en realidad que durante su gobierno sí va a ser promulgada esta ley de víctimas y sí se va a cambiar la política antidrogas y en contra del narcotráfico en México? Pues lo esperamos, y depende también mucho de la presión ciudadana y por eso también del apoyo de la comunidad internacional, ¿no? La situación del país es muy difícil, Peña Nieto tiene un pasado difícil también, está demostrando que quiere caminar hacia otro lado y bueno, tenemos que apoyarlo y evitar que se extravíe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier Sicilia. Entonces eran las declaraciones del señor Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de México, quienes han venido aquí a París para pedirle al presidente mexicano Enrique Peña Nieto que promulgue la ley de víctimas. Recordemos 20.000 desaparecidos en México, 40.000 muertos por la violencia, incluso más.